¿A qué celo nos puede motivar a matar con nuestra conciencia a otro ser, pensando que estamos vindicando el nombre de Dios? Suscríbete a nuestro canal y dale like. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. Bueno, estamos aquí en un nuevo formato, ¿no? Una nueva manera de poder hablar, de poder conversar, ¿no? De la palabra de Dios. Es una nueva manera porque estamos acostumbrados a... Siempre tenemos unos formatos, ¿no? Y a veces romper el esquema también te hace libre de pensamiento y de poder expresar, ¿no? Así como cuando nos arrodillamos a orar y hablarle al Señor, pues lo hacemos de una manera natural. Uh-huh. Sí, que no es un, ¿cómo se dice? Un formalismo, no es unas formas, ¿no? Que hay que hacer. Y a veces parece que cuando tenemos que hacer un vídeo, pues tenemos que estar delante de la pantalla y bueno, encuadrados, ¿no? De una manera u otra. Obviamente hay un encuadramiento para que se nos vea, pero quizás hacer algo, un formato diferente, más natural, más personal también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, simplemente pues poder tratar de la palabra de Dios. A eso que dices, yo tengo un pensamiento con el cual me he levantado hoy y durante el día ha habido muchas circunstancias que me hacen a mí terminar el día y llegar a una conclusión de qué ha sucedido en el día, ¿no? Uh-huh. En este mundo, al venir al mundo todos como seres humanos, que Dios nos dotó de una inteligencia, de una sabiduría, de un libre albedrío, me preguntaba yo, ¿qué ha sucedido con la humanidad? ¿Por qué le tenemos miedo a Dios y no temor a Dios? ¿Por qué ese miedo a la represalia? ¿Por qué se nos ha inculcado? Yo no nací en el catolicismo y no lo he tocado, pero la mentalidad católica en cierto modo siempre ha estado. Mis padres, bueno, en caso de mis padres sí que nacieron en el catolicismo. Uh-huh. Creo que los tuyos mis padres algo también tocaron. Uh-huh. Y quieras o no, esa mentalidad a veces ha estado, ¿no? En todos los hogares. No la educación católica, porque yo nací en el adventismo, pero sí que es cierto que esa mentalidad católica quizás es algo que se ha arrastrado, ¿no? Y en mi casa, pues, por ejemplo, y quizás nosotros aún tenemos algo de todo eso. Es una influencia que ha permeado los hogares y hasta aún la parte religiosa. Y yo me pregunto, porque muchas veces nos vamos a arrodillar ante Dios, y esto lo traigo a colación porque tú me has hablado de cómo podemos acercarnos a Dios. Una cosa es la reverencia y otra es el temor y el miedo que en el concepto humano tenemos. ¿Nuestros padres nos enseñaron a respetarlos o nos enseñaron a tenerles temor? Claro. Bueno, eso también es algo personal, ¿no? De cada uno, de cada familia, de cada educación que ha recibido. Claro, porque tu padre, tu madre te pudieron enseñar en un principio de sabiduría y hay muchos padres que o con el castigo la letra entra con sangre, ¿no? Sí, bueno, aquí hay un dicho que dice con sangre la letra entra o algo así, o algo así, claro. sí. O sea, que si tú de una manera natural... O la letra, perdón, la letra con sangre entra ahora. Entonces, reuniendo lo que ha sucedido en mi día, a veces pienso y digo, ¿será que estamos sirviendo a un Dios desconocido? No al que Pablo hablaba, cuando decía que para ellos era el Dios desconocido, sino al Dios del temor, del miedo. No vayas a la derecha porque si tú llegas a tomar este camino te va a castigar. No nací en el catolicismo, vuelvo a recalcarlo, pero a veces siento que estoy rodeada religiosamente del catolicismo sin ser católica. No sé si tú te lo has planteado alguna vez, que la religión a veces en vez de ser
el texto que dice, y conoceréis la verdad, Y la verdad os hará libres. y la verdad os hará libres. A mí, en un sentido, muchas personas y mucha gente ha llegado a mi vida, y lo que he sentido es que es una atadura. Yo durante mucho tiempo sentí la esclavitud de la religión, porque tal y como se vendía, tal y como pues yo la entendía, veía siempre una serie de normas, de requisitos de un Dios que estaba ahí observándolo todo, y a la que yo fallaba en algo, a la que yo me equivocaba, pues el Señor Jesús, o bueno, su Padre Dios, se enfadaban conmigo, se molestaban, se irritaban. Y bueno, y a veces puede ser quizás por lo que teníamos en casa, aunque tampoco mis padres nunca fueron unas personas de enfadarse con nosotros y de gritarnos, no, al contrario, ¿no? Pero quizás, en este caso quizás más los profesores, ¿no? Los profesores en el colegio sí que eran, había de todo, ¿no? Pero había quizás de más que eran como más autoritarios, ¿no? Y quizás esa imagen del profesor que castiga cuando uno se pone a hablar con el compañero de al lado, o incluso a mí una vez me sacaron, ¿no? En un colegio adventista me sacaron de los pelos y me sacaron de clase. Y claro, quieras o no, esas cosas, y más siendo un colegio pues adventista, pues te van haciendo y te van haciendo ver a un Dios que es quizás así, ¿no? Y nos han vendido pues un Dios que castiga con fuego, un Dios que se aira, un Dios vengativo. Pero Sí, sí. ahí haría un alto. Nos han hecho ver un Dios iracundo, Sí, 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 ¿correcto? totalmente. Pero nos han enseñado de una manera u otra a profanarlo, ¿me entiendes? O sea, aquí hay una dicotomía. Ujú. Partimos de una dicotomía. ¿Qué quiere decir una dicotomía? Que tenemos las cosas en la mente, pero pensamos que creemos una cosa, pero están bifurcadas. Hay una Y en nuestra mente. Entonces, a lo que me refiero es que muchas veces nos han enseñado el versículo, el temor a Dios es el principio de la sabiduría, ¿correcto? Bueno, esa palabra ya, temor, mucha gente ya la aplica a algo pues oscuro, algo terrible, algo que uno no se atreve ni a mirar. Entonces, ¿cómo vamos a mirar a Dios si realmente Él está siempre iracundo, está enfadado, molesto por todo lo que hacemos? Entonces uno no quiere eso y obviamente al final pues va y busca otras cosas porque no quiere ese Dios que le han vendido, ¿no? Y que ha recibido. Es que yo no nací en eso, y vuelvo a reiterarlo, no he vivido en ese temor. No porque haya tenido una educación, ¿En qué, te- en qué te- formación, en qué temor te refieres? ¿Al temor no, bíblico verdadero o al concepto humano de temor, que no al no, concepto divino, que no no? al amor ágape, Ujú, sino al amor eros, y ujú, que el temor del amor eros es egocéntrico, ¿correcto? ujú. El amor ágape es alterocéntrico. Y ese temor no es el temor que nosotros concebimos como seres humanos, que nos lleva a reducir al ser humano y a decir, tú tienes que pasar a estar en paso fino. Si te desvías a la derecha o te desvías a la izquierda, Él está ahí a ver cómo te castiga, ¿no? Pero esto es curioso porque esto que estás diciendo en verdad son atributos de Satanás. Creo que es en Apocalipsis, en capítulo 12, nos dice, a ver, lo voy a buscar, en Apocalipsis capítulo 12, hablándonos de Satanás, a ver si, creo que es el capítulo 12, versículo 10, ¿no? Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por lo tanto, eso de que alguien nos está observando, nos está mirando a ver dónde caemos, para señalarnos, para que nos sintamos culpables, para hundirnos en la miseria, no es de Dios, aunque muchas veces hemos dibujado a Dios así, sino que es de Satanás. Pero todo viene porque hemos tenido una educación. Nacimos. A mí lo que no me ha quedado claro es decir,
en tu caso que decías que has vivido ¿en qué temor? ¿En el correcto o en el incorrecto? A ver, he entendido que he nacido en lo que mis padres me inculcaron y en mi educación, Ujú. mi formación. Sí, sí, sí. No nací en el temor, concepto humano, De miedo, de miedo no. Ujú. Pero al pasar los años he entendido muchas cosas. ¿Por qué? Porque al pasar los años he entrado un poco más en la parte religiosa. No estoy tocando al mundo católico, porque digamos que ellos, vamos a remitirnos a la edad media, Sí, edad oscura. cuando las personas tenían una idea diferente o se encaminaban por un camino diferente, Mm. se les hacía ver que había un Dios que inmediatamente les iba a castigar. Entregaban su cuerpo y su mente a las llamas. Sí. O sea, Ujú. te pierdes. Al pasar los años yo he ido entendiendo que el plan del enemigo es sembrarnos ese terror y temor concepto humano. ¿Por qué partimos de los conceptos y de las definiciones? Porque todos, de una forma u otra, hemos tocado la educación griega. Ujú. Y La- tenemos que definirlo todo. todo lo definimos. Entonces, nosotros le damos esa definición a Dios de un Dios tirano, un Dios que no te desvíes, no mires hacia la derecha, no mires hacia la izquierda, porque Dios te va a castigar. Pero ¿de qué manera nos castiga Dios? ¿Será que nos castiga como nosotros tenemos el concepto? Es que ya la palabra griega de castigo, Ujú. ¿qué nos quiere decir a nosotros? Yo hoy lo pensaba y decía, bueno, ¿por qué hemos llegado, por qué ha llegado el mundo religioso a este concepto y no nos hemos dado cuenta? Inconscientemente lo llevamos en nuestra sangre. Claro, tú dices, ¿por qué no? Bueno, hay que tener en cuenta que, claro, que Europa durante 1260 años era católica. Hubo luces, ¿no? Protestantes que brillaron más Uh-huh. en diferentes lugares, ¿no? En el norte de Europa, en Reino Unido, en República Checa, etcétera. Pero en el conjunto de Europa era oscura. Latinoamérica, más de lo mismo. Entonces, Pero que llegó a Latinoamérica. O sea, todo lo vil en el sentido que puede hacer el ser humano para dominar al otro, se lo llevó para poder llegar a dominar a las personas que eran libres. sí, Porque sí. los indígenas En sus eran, errores, en su en paganismo. su paganismo, eran libres. Mm. Y vamos a hablarlo entre comillas porque hay una libertad que solamente da el conoceréis la palabra Sí, sí, sí. y seremos libres, ¿no? Eran esclavos, digamos, del paganismo, pero bueno, ellos al menos habían recibido eso por una convicción errada por lo que sea. Pero luego fueron ahí y a sangre, ¿no? Lo que decíamos al principio, ¿no? La letra con sangre entró, ¿no? Y vaya si entró porque realmente uno va a Latinoamérica y encuentra pues estatuas de la Virgen María por todos lados. La gente aún conserva. Claro, aquí es el punto, ¿no? ¿Qué sucedió, no? Porque realmente nosotros que hemos estado, tú eres de Colombia, yo he estado viviendo en Colombia 2 años y nos hemos movido, ¿no? Por el país, por Colombia, y allá donde vas, la gente siempre te agradece, no a nosotros, sino siempre dando gracias a Dios. Algo que aquí en Europa, donde estamos ahora, no se ve, ¿no? Entonces, dices, trajeron la esclavitud, quitaron el paganismo, trajeron la esclavitud en base al catolicismo. ¿Y qué es mejor? ¿Qué es mejor? Porque Europa está como está y Latinoamérica está como está. Pero ahí está el punto, Mm. ahí está el punto. El problema no está en el catolicismo, Ujú. sino está en el mundo religioso que tiene la luz. Estamos nosotros también a veces esclavizados por ese temor a Dios, Mm. esclavos de un evangelio o de una pseudo conocimiento de la palabra de Dios,
¿Y por qué traemos todo esto? Porque es que estamos formados. El que no conoce la historia, tristemente, Tiende a repetirlo. tiende a repetirla. Ujú. ¿La estamos repitiendo? Tristemente, Claro. sí. Salió el pueblo de Israel. Vamos a remitirnos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Por qué salió de Egipto? Dímelo tú. Porque eran esclavos. Porque el Ujú. Señor los sacó de esa esclavitud. Pero ellos seguían con la esclavitud. Bueno, En su mente sí, había la claro, esclavitud. Porque habían sido educados en esa esclavitud. pero es que incluso Moisés, ¿no? Moisés, que estuvo 40 años en Egipto, salió de ahí, salió pues con la mentalidad de Egipto, con esa esclavitud de Egipto, ¿no? Recuerda pues que el momento que libera, ¿no? a ese compatriota suyo, ¿no? Que está A siendo un pues, hebreo. sí, que está siendo castigado por un egipcio, él cómo lo libera, ¿no? Utilizando la fuerza. Lo libera utilizando aquello que había visto en esos 40 años. Y entonces, Para ahí, Dios, sí, para ahí sí. y quédate con lo que me ibas a decir antes. ¿Qué hizo Moisés para liberar o para quitar la opresión del hebreo? Utilizar un lenguaje, La fuerza. sí, un lenguaje, no es, un lenguaje que no es correcto. Digo lenguaje, me refiero a una acción, ¿no? Una acción Esa física. acción Ujú, definía ya su carácter. ¿Hacemos nosotros lo mismo en el Evangelio? Sí. ujú. Tristemente porque hemos sido y no somos a veces conscientes. Por eso el Señor nos está haciendo un llamado a esa libertad, a ese conocer la palabra de Dios. ¿Por qué te he hecho parar ahí en ese punto y decir, la acción de Moisés determinaba lo que él había ido contemplando durante su vida? Cuando nosotros hacemos una acción, es reflejo de nuestra educación, de nuestra formación, de todo lo que llevamos en nuestro corazón. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, ¿no? Eso en 2 Corintios 3, 18 dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto sí, si contemplamos las cosas de Dios. Pero Moisés estaba en Egipto y ¿qué estaba contemplando? En cierto modo estaba aprendiendo y estaba viendo un lenguaje, ¿no? Y él simplemente lo que hace es manifestar ese lenguaje que ha aprendido inconscientemente y mata pues al egipcio. Luego, fíjate, es decir, estamos hablando de Moisés, ¿no? Pero, Sí. ¿en qué celo lo hizo él? Bueno, él era honesto, él era... No, me refiero a qué celo nos puede motivar a matar con nuestra conciencia a otro ser, pensando que estamos vindicando el nombre de Dios. En Sí, este punto, sí, claro, él entendió que estaba aplicando la justicia de Dios, lo correcto, lo que era correcto, porque estaba defendiendo a un esclavo que era hebreo, que era de hijo de algo, Dios. sí, y de algo que estaba padeciendo y que no era correcto. Y entonces utiliza pues la fuerza, es decir, está utilizando lo mismo que el egipcio, porque el egipcio estaba utilizando la fuerza, en cierto modo en la mente del egipcio estaba matando al hebreo, y Moisés hace lo mismo, ¿no? Utiliza la fuerza para librar de aquel que está utilizando la fuerza. Claro, pero con un Diferente. celo diferente, pero claro, pensando que a veces estamos honrando a Dios, le pasó a Moisés, porque él dice, bueno, este está esclavo y este viene a tratarlo mal, pues yo, que soy príncipe de Egipto, tengo ese poder, ¿me entiendes a grosso modo por dónde Sí. estoy yendo? Tú que tienes ese poder, ese dominio de poder gobernar por encima de los demás, pues a ti yo te mato, pero estoy honrando a Dios. Aunque él sabía que matar, su madre Jocabed lo tuvo hasta 7 cierta edad, años. 7 años, donde Ujú. dice que ella se esmeró por inculcar la palabra de Dios en su mente. Pero llega un periodo en que dice, bueno, lo que Dios no puede hacer, lo voy a hacer yo. ¿A dónde nos lleva esto? O sea, es de una profundidad ese solo acto
Ujú. de Moisés, de querer defender la causa de Dios. A veces somos llamados a defender la causa de Dios. No, Dios no necesita que lo defendamos. Pero nosotros en nuestro afán vamos y matamos al egipcio. Sí, sí, sí. ¿Y luego qué pasó? Porque luego, claro, necesitó, Dios lo envía, ¿no? Al desierto, él huye, ¿no? Moisés, y necesita 40 años para quitarse ese concepto de Dios, ese concepto de vida, y bueno, y lo lleva pues 40 años al desierto donde tiene que desaprender todo lo que ha aprendido, aprender mansedumbre, aprender paciencia. 40 años es tiempo, es mucho tiempo, es la mitad de nuestra vida, prácticamente, y fue un tercio de su vida. Y esos 40 años pues estuvo en el desierto, ¿no? Aprendiendo, cuidando el rebaño, y luego es que vuelve a Egipto ya como libertador, ¿no? Con otra mentalidad totalmente diferente a la que había salido. Un paréntesis ahí. 2 episodios. El primero es acción donde Dios no lo envía a ser libertador. En ese momento Moisés no estaba, el Señor lo estaba preparando, pero no lo había llamado a cumplir ya un propósito. Es que, fíjate una cosa, ¿Me entiendes? Sí, hay como, bueno, no sé si vas por aquí, pero que hay como 2 libertadores en Moisés. El primer libertador, cuando él ejecuta eso a los 40 años, esa acción, es Saulo de Tarso. es Saulo. Él intenta liberar al hebreo por su fuerza, y sin embargo, cuando vuelve después de 40 años en el desierto, en el exilio, entendiendo realmente el amor de Dios y conociendo, ¿no?, quién es Dios, es que vuelve, y entonces, digamos que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? El viejo pacto y el nuevo pacto. Es decir, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Sí, claro. El viejo pacto es: yo lo hago a mi manera. Yo cumplo lo que tú has dicho a mi manera. Ese es el viejo pacto. El nuevo pacto es: tu voluntad, Dios, está en mi corazón, y yo espero y obedezco en ti. Y ahí vemos pues la liberación, ¿no? Como Moisés no tuvo que hacer prácticamente nada, sino confiar en el Señor, y todos aquellos milagros que le había mostrado que haría, pues estuvieron y luego se manifestaron ahí en Egipto. Tuvo que él desaprender a pensar que era él el que defendía la causa de Dios. Y ahora todo esto, llevándolo a lo que estamos hablando, al temor, nuestra manera de entender a Dios, lo que hablamos, Latinoamérica, Europa. ¿Qué nos lleva a esta conclusión? A decir, muchas veces nosotros nos podemos volver malos vendedores, voy a utilizar esta palabra, malos vendedores del Evangelio. Porque vamos como Moisés en el antiguo pacto a decir, yo lo cumplo, yo con mis fuerzas defiendo la causa de Dios. Y resulta que Dios ha dicho, no necesito que tú la defiendas. Cuando yo necesite, te voy a utilizar, no como utilizamos una cosa, sino porque tú un instrumento va a ser un placer para ti cumplir mi ley. Con lo contrario, había ira y enojo en él. ¿Por qué estás haciendo eso contra de alguien que es hijo de Dios? En el Moisés antiguo, por así decirlo, el de los 40 años, pues había ira, un arrebato de ira. En el Moisés de 80 años, ¿no?, que fue a hablar con Faraón, era un Moisés de paz. Maduro, un Moisés que esperaba en el Señor y confiaba, ¿no?, en que el Señor iba a cumplir la promesa, lo que había prometido. Primero pues intentó cumplir, ¿no?, la promesa por sí mismo, aunque él no sabía que iba a ser luego el llamado a ser libertador, pero aún así creyó, ¿no?, en que lo justo era eso, y lo hizo. Y el segundo Moisés, a cabo de 80 años, ¿no?, ya con 80 años de vida, es el nuevo pacto, es esa paz, ¿no?, que da el saber, el confiar en que Dios va a dar la respuesta.
En ese momento Él es un instrumento de Dios. En el antiguo era Él. ¿Un instrumento de quién? De Satanás. O sea, porque no hay solo hay dos caminos, ¿no? El intermedio, pues, es destrucción, ¿no? Entonces, haciendo un poco el resumen para ir avanzando, ¿por qué a nuestra mente viene ese temor? El miedo a ser apartados, a ser desechados, a decir, uy, porque se cumple el viejo Moisés. Es que nos han desfigurado tanto la imagen de Dios, que es lo que decíamos, ¿no? Que lo veíamos, aún quizás, ¿no? Aún a veces, de vez en cuando, puede venir, ¿no? Ese pensamiento. Pero bueno, gracias a Dios también uno va entendiendo realmente lo que dice. Justamente lo iba a leer en Juan 3:16, es que es el versículo y el 17, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia con lo que hablamos, ¿no? Es del miedo a leer este versículo, que creo que es el versículo más recitado a lo largo al menos del siglo XX y XXI, y sin embargo no lo comprendemos aún en esa profundidad que tiene. No. Y de hecho vamos a estar hablando de este versículo, entiendo yo, por la eternidad, porque es que la profundidad que tiene, no vamos nunca a llegar al fondo de eso. Siempre estaremos aprendiendo, ¿no? Como dicen en Oseas, creo que es 6:2, ¿no? Aprendiendo y conociendo, ¿no? Del amor de Dios. Es que yo me remito a que si nosotros pudiéramos realmente entender el amor de Dios, se nos quitarían esos miedos, estaríamos libres. Pero cuando a mí muchas veces me leen y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero No, a la que tú dices, uy, me equivoqué, uy, Dios me va a castigar, o ¿por qué? Porque es plan del enemigo que nosotros tengamos ese temor, que vivamos, no vayas a ser, mejor dicho, como cuando a una persona está fracturada de sus costillas, no respires porque el dolor va a ser terrible. Así nos hemos llevado, y tristemente, inconscientemente, porque sé que muchas veces lo hacemos inconscientemente, también a veces transmitimos eso a las otras personas. Muchas veces yo he hablado con personas católicas y muchas veces decían, no, es que yo le pido a Dios, una vez hablaba con una persona, me decía, yo le pido a Dios que tenga misericordia, mi mamá se murió y debe estar, si no rezamos tantos Padres Nuestros, ella se va a ir a las llamas y allá se está quemando. Y yo decía, Tetzel, ¿no? Tetzel. Eso es en el caso de ellos. No hacemos tristemente nosotros, inconscientemente a veces, por querer salvar a otro, no lo echamos de una vez a las llamas. Y es el amor de Dios el que nos llama en este momento a decir, como hermanos, como amigos, tenemos que decir, ¿no será que estamos nosotros también vendiendo el lenguaje del Evangelio en ese concepto? Inconscientemente, porque muchas veces alguien le habla de algo y uno dice, no te puedo entender lo que tú me quieres decir, pero y el otro trata de expresarse y uno empieza a hincharse ese corazón y tú dices, bueno, Señor, es que no lo entiendo, ¿cómo es que me está planteando esto? Podemos escucharlo con sabiduría, con amor y no tener ese... Dice, en eso se manifiesta, ¿no? El amor de Dios por nosotros, ¿no? En que nos amemos los unos a los otros. Yo quiero encontrar eso, que no lo he visto. Sinceramente he recorrido ya largo trecho y no lo he visto. Siempre hay una reserva, ¿no? Siempre hay algo, sí, ¿no? Esa porque persona, somos seres humanos y nos molestamos. Esa persona me ha hecho eso y lo guardamos ahí, siempre lo guardamos. ¿Qué tal, no? Que si Dios fuera así, ¿no? Que se guardara las cosas.
Yo quiero tener esa libertad de poder ver, poder entender lo que el Señor Jesús dijo en las últimas horas en la cruz, cuando lo estaban clavando, que no entiendo ese dolor, yo es que no logro entender. Dice que es de las cosas más fuertes fue la crucifixión para el Señor Jesús Sí, en cuanto a todo. bueno, Al sí, dolor físico, físico, sí, sí, la parte emocional, física, todo. mental. Y poder decir, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para mí, la nota tónica del Evangelio está ahí. Porque quizás yo te puedo leer la Biblia y te la puedo explicar y tú me puedes decir, uy, Mónica, ¿cómo te sabes de bien la Biblia? ¿Cómo la expresas? Pero tú me llegas a decir, uy, Mónica, estás como muy pálida y ya mi ego, mi yo empieza a subir. Sí. ¿Tú por qué te estás metiendo conmigo? Eso. Y el problema a veces es que nos tomamos todo, a veces de manera muy personal. a lo personal, ¿no? Esa es la libertad que yo persigo. ¿En qué sentido? El día en que yo logre quitarme ese bagaje, voy a ser libre. ¿Qué quiere decir? Que llevamos como los israelitas 40 años dándole vuelta al desierto. Y ellos no entraron a la Canaán celestial, a la Canaán, perdón, terrenal. Estaba pensando ya en la celestial, ¿no? Sí, sí. De que tristemente a lo mejor yo voy a perder la vida eterna porque si tú tienes algo contra tu hermano, y lo pensaba hoy, ¿no? Sí, no vengas a mí, primero ve, habla con tu hermano. Antes de ir al altar, ve y subsana tu corazón. ¿Eso es fácil? No, yo pienso que lo más fácil del mundo es predicar. Y a veces, con perdón, se hacen las Santa Cenas, ¿no? Para esto mismo, ¿no? La Santa Cena, el lavamiento de pies. Yo no puedo los corazones, pero la verdad es que no lo veo. Claro, yo a veces lo veo y digo, es todo como una liturgia. Una liturgia, un formalismo. No sé, yo lo que hay en el corazón de cada uno. No podemos juzgar tampoco. Pero sí que es cierto, ¿no? Que a veces dices, es que es eso. Mira, a nosotros nos pasó en un sitio donde se hizo una Santa Cena. No voy a nombrar lugar porque no me gusta entrar al santo, ¿Yo pero estaba? no, Vale. yo era más Vale. joven, estábamos en un sitio donde se compartía la palabra de Dios y había una disputa entre los hermanos. Ha llegado la hora de la Santa Cena. ¿Qué se presupone que simboliza la Santa Cena? Para nosotros, en la época del Señor Jesús, fue lavarse y limpiarse del pecado y esa ofrenda de sacrificio el uno por el otro, ¿no? De venir a servir. ¿Somos capaces de lavarle realmente los pies al hermano? Pero de corazón. Claro, porque físicamente realmente lavar los pies. Bueno, para mí no es tan no sería, si viene sí, alguien con los piecitos sucios digamos que es o algo así, digamos que no. sí, del cuerpo humano en un sentido al menos. Digamos que no es lavarle las manos, ¿no? No es sí, es digamos que lo más, en la época del Señor Jesús eran polvorientos porque ellos iban por los caminos, eran en sandalias. Hoy en día pues el zapato, barro, sudor, los etcétera. calcetines, Es diferente, sí, es otro lenguaje. Pero se hace esa ofrenda, esa entrega. Está mi corazón limpio cuando yo le lavo los pies al otro. Yo no puedo entrar en los sentimientos, pero esa vez había una disputa entre los hermanos. Pasaba lo que le dijo la mujer samaritana al Señor. Bueno, ellos dicen que es aquí y el otro dice que es allá. Había una división porque unos querían que se tenían que reunir en la iglesia. Eran sitios donde la gente estaban construyendo literalmente un habitáculo para reunirse. Y entonces unos querían que fueran y los otros. Entonces se discutían por esto. Y llegó la hora de la Santa Cena y cortaron eso. No, se hizo la Santa Cena, pero después siguió la disputa. A eso me refiero, hubo un corte, es decir, se hace el ritual, pero se ofrenda,
yo pienso que humanamente hablándolo, a mi conocimiento, a lo que entiendo hoy de la palabra de Dios, no se debía haber hecho la Santa Cena. Porque si tú tienes algo contra tu hermano, déjalo, arréglalo con tu Primero hermano y ya vas y te ofrendas, porque esto simboliza la muerte del Señor Jesús. ¿Qué pasó en ese momento? Todo se hizo como una liturgia. un horario, Y esa es mi preocupación. Para mí, ¿podemos nosotros volver la vida cristiana una liturgia muchas veces? en muchos aspectos, muchas facetas, sí, claro. ¿Y ser una pantalla? Ser esa pantalla que todo el mundo ve y dice, uy, está todo ahora sonriente y todo, pero ahí, hermano, que te metas conmigo porque mi corazón se va a ir por un camino que no debe ser. Tú hablabas de Jesús, ¿no? En la cruz, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. No era Jesús, ¿no? Mucha gente dirá, no, es que vino era otra naturaleza, ¿no? Era Jesús, era el Hijo de Dios. Era Superman para nosotros. Sí, y él lo pudo decir, pero nosotros no podemos. Pero Dios en su sabiduría nos dejó el testimonio de Esteban. Esteban, que yo sepa, era humano como nosotros. Dice que después de testificar, ¿no? Como les explicó, ¿no? La historia, que al final, pues, los llevó a mostrarles que ellos habían matado al Mesías, del cual, pues, todos los profetas, pues, hablaron, ¿no? Profetizaron de él. Y dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Eso lo encontramos en Hechos, el capítulo 7, versículo 57 al 60. Y dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿no? Que hablábamos antes. ¿Puedes parar un segundo ahí? Eran los romanos los que estaban matando a un profeta de Dios. No, el propio, pero es que Jesús ya lo había dicho. Ahí el hermano entregará a su propio hermano. Y estas heridas fueron hechas ¿dónde? En casa de mis amigos. De mis amigos. A mí esto me da tristeza, la verdad, pero es algo que se está cumpliendo y quizás nosotros inconscientemente, vuelvo a repetirlo porque no podemos puedo juzgar, participar de esto. Podemos ser los que estamos teniendo las ropas o estamos lanzando la piedra para matar al otro. Yo lo digo en el temor del Señor, de decir, ¿podemos liberarnos de eso? Claro que sí lo podemos hacer. Si llegamos a ser conscientes y a quitarle ese yugo, ¿qué dice? Isaías 58, el yugo, el dedo amenazador. Eso creo que está en Isaías 58. Dejo este versículo para terminarlo luego, Isaías 58. Sí, creo que es el verdadero ayuno. Vale. Estamos, Jeremías, Isaías, Jeremías, Isaías 58. Si no estoy mal, si me perdí. El verdadero ayuno, ¿no? Isaías 58. Que mira, justamente lo tengo 48. muy marcado, ¿no? Porque para mí, digamos que este ha sido uno de los caballitos, como dice el concepto humano, de batalla para mí. Poder llegar a ver a todo el mundo, como alguien lo dijo una vez, y nunca voy a olvidar esas palabras, a verlo en esperanza. Esa palabra encierra para mí mucho. Y recordar llegar a ver las personas en esperanza, ¿no? Es que nosotros, ahora que has dicho esta frase que le hemos... bueno, sí, yo la conocí a través de vosotros, ¿no? A través de un pastor que la decía mucho, aún sigue vivo y seguro que la seguirá diciendo. Fue una lección de persona. Sí. Sí, bueno, claro, por supuesto, tú lo conociste más que yo. Porque anduve con él, compartí con él. Que me refiero a esta frase que lo hemos utilizado a veces mucho en casa, ¿no? Que hay que verlos en esperanza. Es que muchas veces decimos, ¿cómo los vemos, no? ¿Los vemos en esperanza? ¿O los vemos ya ardiendo en las llamas y deseando que
cuando venga el Señor Jesús, entonces ahí vas a ver quién tenía la verdad, ¿no? Cuando hablamos, y muchas veces no vemos a las personas en esperanza, sino que las vemos en un odio tiránico, satánico. Por eso, para mí, somos muy malos y el 99%, lo digo así porque no es un foco el que he visto. He visto miles de focos y he recorrido, digamos que en esto he hecho una tesis. Ya casi voy a sacar un máster, un graduado en esto, de ver y recorrer focos y ver que todos tenemos ese lenguaje. No vemos en esperanza a las personas. Cortado de la piedra, ya saliste de mi mente. No te deseo lo bueno, porque incluso en nuestro corazón dice la palabra del Señor que aún puede ser que no matemos físicamente, pero nuestra mente, con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras miradas. Ya lo hemos matado. Yo a veces digo, ¿cuántas cosas hemos cometido por la educación que ha llegado a nuestra mente? Y todo es lo que decíamos, ¿no? Volviendo, todo es porque la manera en que vemos a Dios es en la manera que nosotros actuamos. Y lo vendemos así. Y lo vendemos así. Y queremos traer a las personas, y una vez una persona fue a nuestra casa, o una reunión en casa, como las que hacíamos en sábado, y me dijo, yo es que la verdad lo siento, pero yo es que veo que todo es como terrorífico. Y digo yo, tenemos que pararnos en el punto del equilibrio, ¿no? Sí. Porque tampoco es que sea los confetis, los globitos, sí, y los Dios es amor, que es cierto, ¿no? Que es cierto, y me olvido de... Claro, pero no es llegar tampoco a ese equilibrio de poder atraer a las personas. El Camino a Cristo es un libro que para mí llegó a mi mente. Yo nací en un hogar adventista, pero cuando era muy pequeña no entendía cómo era el Evangelio. Veía a Dios y yo entendía que había alguien allá arriba, pero a pesar de los años he empezado a entender eso. Y he entendido que de todos los pecados, el más aborrecible, y lo dice su santa palabra, lo dice la Biblia, lo dice el Espíritu de profecía. Espíritu de profecía, se me iba la palabra, el nombre, el orgullo. Y los que el Señor más aborrece es el orgullo, porque este es un pecado, se puede decir casi que es voluntario, porque nuestros sentimientos, una cosa es airaos pero no pequéis, ¿no? Tú vas por un sitio y viene alguien y te dice, es que tú eres, y tú ya, bueno, pero otra cosa es ir alimentando, y ese alimento empezamos a vivir diariamente, y nuestra mente se alimenta a dar una respuesta ya a lo que nos diga. Entonces, como yo doy una respuesta, mi respuesta de la abundancia del corazón habla la boca. Yo lo que me aterro es que dice el Espíritu de profecía, ¿quiénes van a engrosar las filas del adventismo? A mí eso ya me pone a decir... Que no lo dice el Espíritu, bueno, lo dice el Espíritu de profecía, pero ya Jesús lo había dicho antes, ¿no? Ah, claro. ¿Quién irán delante de ellos? ¿Quiénes irán delante de nosotros? Si es que nosotros no cambiamos nuestra conducta. No la cambiamos nosotros, es la obra del Espíritu Santo. El Señor va haciendo esa obra en nosotros. Pero ¿quiénes irán delante y quiénes van a engrosar la fila del adventismo? ¿Quiénes son los católicos? Ahí lo dice. Y yo me digo, pero ellos qué, no, Mónica, no te pongas a decir, es que ellos adoran a la Virgen María, ellos... Eran sinceros. Nosotros hemos jugado con el Evangelio a nuestro acomodo. Déjanos llevar nuestras ropas, Isaías 4:1. Señor, nosotros nos vestiremos con nuestras ropas, nosotros haremos lo que queremos, pero déjanos tener el título. Donde diga
hijo de Dios, cristiano, iglesia adventista, sabático, ajá. esperando la venida del Señor. Sí, todo lo que quieras, todo lo que Todo, es todas la iglesia adventista, todas las sí, etiquetas, ¿no? pero lo que nos ha faltado no existe. Lo que nos está faltando es ver en esperanza a las personas. Y cuando digo ver en esperanza a las personas, no es ser alcahuete. Sí, de ¿Sí? decir, bueno, no, mira, va Se está haciendo... tirando por la puerta y yo le digo, bueno, te ayudo y te tiro por la ventana. No, Ujú. Sí, no, sí, sí. no ese es el caso. Ujú. Es poder no albergar en nuestro corazón. Y con Un solo sentimiento de odio, de deseo de que se pierda, con nuestras palabras, con lo que escribimos, con nuestras miradas, no necesitamos, es que ni empujarlo para que se suicide el pobre, Ujú. sino que ya le damos un ultimátum. Ya, mejor dicho, hemos hecho el hueco y lo hemos enterrado. ¿Cómo nos mira el Señor? Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestros pecados como nosotros, Perdonamos a nuestros deudores. perdona nuestras deudas como Nosotros perdonamos a ¿Eso nuestros se deudores. cumple en nosotros? No, yo no lo he visto en ningún lado. Entiéndeme lo que me refiero que no lo he visto en ningún lado, Es curioso porque porque... no. Sí, es que, perdona, que te corte, pero es que es interesante porque cuando lees la oración, lo que has dicho ahora, nosotros siempre pedimos perdón por nuestros pecados, ¿no? Que nos perdone por nuestros pecados. Pero nunca pedimos a Dios perdón por aquello que... Hablamos de manera genérica, ¿no? Perdona por nuestros pecados, ¿no? Eso es un pack, es un comodín, ¿no? Que tenemos, un comodín que lo abarca todo. Para un Perdón por segundo, nuestros pecados, ahí entra todo y ya está. porque Pero, somos egocéntricos. claro, cuando Esa nos paramos... oración no es egocéntrica, es alterocéntrica. Claro, ¿Sí me entiendes? sí, perdónanos así como nosotros Perdonamos. perdonamos a nuestros deudores, ¿no? A las personas que nos han hecho algo, ¿no? Es- Esa oración para mí dice mucho. bueno, es que es Pero ¿sabes cuál es el problema nuestro y de la educación nuestra? Que nosotros sabemos recitar como loros. puede ser un ordenador, o como puede ser la La IA, IA, sí, yo o también iba a como decir lo puede mismo. ser Google. Tú Ujú. le pides a ellos que reciten y ese es mi tristeza y mi dolor. Al final la religión se ha vuelto tan teológica, Una mera tan- repetición. Ujú. Y queremos Que la parte esencial, la parte que entraña al carácter, al ser, eso no está. Eso es, ha sido porque estamos más preocupados por otras cosas que por esto. Por ver a sí. la gente en esperanza. Y es tan fácil decir esta palabra, pero tan difícil para mí vivirla, que te digan, usted es feo. Ujú. Ya te han tocado, mejor dicho, todo tu Tan- ego, todo tu Sí, te han ego. tocado a ti, han tocado a tu familia, porque si eres feo representa que tus padres también son feos, etcétera. Es decir, Sí, es un lenguaje que utilizamos, ¿no? sí, pero me refiero que es un ejemplo, ¿no? Pero que me refiero que eso entraña todo, ¿no? Y entonces no significa que hay que alcahuetear eso, ¿no? Y muy bien, y que siga así, ¿no? No. Pero ¿cuál es? Pero nuestra respuesta es lo que va a determinar que esa persona diga su reacción. Conviértanse ellos a ti y Claro. tú no te conviertas a ellos. Nosotros, cuando el Señor les dijo que qué, diente por diente fue que les dijo, Sí, ¿cierto? ojo por ojo, diente por diente. Fue que les dijo, Sí, ¿cierto? sí. Literalmente dijo, ¿y debéis hacer esto con vuestros enemigos? No, vale, no. Me No, refiero al Señor que Jesús. lo Sí, estás sí, sí. diciendo bien. Nosotros lo hacemos así, diente por diente, ojo por ojo. Tú me hiciste una cosa, con la medida con que medís, seréis medidos. No Pues, nos detenemos a pues eso. que lo más curioso es que el ojo por ojo y diente por diente no es lo que Dios quería. A veces también eso lo hemos entendido mal. Dios no quería el ojo por ojo y el diente por diente. Era el pueblo de Dios que quería el ojo por ojo y el diente por diente, y Dios dijo, bueno, os voy a dar el ojo por ojo y el diente por diente. Pero, ¿qué le dijo? Si te piden que lleve
una milla, tú llévala, ¿qué? Ujú. Eso pienso que estamos en el momento de la adolescencia, en el estado ahorita religioso, aunque hay 7.000 que no han doblado la rodilla, pero digamos que un 90% estamos en ese lenguaje de la adolescencia, en que estamos comiéndonos el mundo, que uno en esa época de la adolescencia piensa, mis padres están equivocados, yo hago y gobierno mi vida. En la parte religiosa estamos en la adolescencia, estamos Ujú. diciendo, Dios, tú tranquilo que yo sé cómo hacerlo. Voy a la fija, a lo humano, y yo me sé comportarme, yo sé dirigirme. Pero ¿qué pasa? No nos sabemos dirigir, no nos sabemos comportar. Las miradas, yo lo digo porque uno lo ha hecho. A veces hay gente que te ha dicho hasta justamente algo porque lo ve, pero ¿cuál es la reacción nuestra? Nos blindamos. El mismo, uy, no te Nos vas. excusamos, nos blindamos, luego pues confrontamos, atacamos, luego lo que nos ha dicho pues vamos y lo esparcimos por ahí, ese es tal, ese... Eso es de un cristiano. Es que, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Esteban, disculpa, vamos a terminar de leer Esteban y luego si quieres leemos Isaías 58. Dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y ahora viene la parte, ¿no? que es La más, profunda, ¿no? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿somos capaces de hacer eso? No. Yo prefiero ser Es que sincera. lo estaban apedreando, es decir, que no le estaban diciendo, Feíto. sí, o eres un apóstata, o te has O apartado de de la nuestras fe. tradiciones, de la fe. No le estaban diciendo nada de esto. Esto ya se lo habían dicho. Es decir, fueron a lo último, es decir, pero ¿qué significa? Que las palabras que primero eh, hicieron contra él, su respuesta fue la misma. Entonces, amenazas, insultos, burlas, incluso también llegan a mentir, ¿no? En relación a lo que él expone, La calumnia. la calumnia. Y al final es que no pueden con él, no es que no puedan con él, no pueden con Cristo, porque Cristo está en él. Y finalmente, ¿qué sucede? Que lo matan. Finalmente lo matan y se vuelve Esteban el primer mártir de la iglesia. Y mi pregunta que te hago a ti, Uh-huh. porque yo ya me la hice, me gustaría escuchar tu opinión. ¿Habrían la misma Biblia o los mismos rollos de la Torá? El Antiguo Testamento lo tenían igualito. Pero me refiero a que Los terceros fariseos. los que mataron al Sí, Señor sí, sí. Jesús Y los que mataron a y en el Esteban. año 34 los que mataron a Esteban, Tenían, ¿habrían la misma Biblia? abrían la misma Biblia, oraban más que nosotros incluso. Y mi pregunta es, ¿por qué hicieron eso? No querían, no querían ese Dios. No la habrían. No, no la habrían. Sí, a ver. ¿Me entiendes, Sí, no? sí, ¿A sí, dónde voy? obviamente la abrían, pero la leían, aquí tenemos la Strong, ¿no? Es decir, la leían con esto. Es decir, no digo que la Strong sea mala, ¿no? Para mí es un instrumento Para mí, muy útil, pero cuando esto se vuelve más importante que el ser. que esto y que esto, con esto pues te lo tiro por la cabeza, ¿sabes? Y es lo que hacían ellos. Por eso voy a la pregunta que te hago. Yo ya más o menos entiendo y digo, no la habrían. Uh-huh. Porque si los dos, tanto Esteban, que la entendía de una manera que debiera ser y que estaba en lo, En lo correcto. en lo correcto, tanto que lo mataron. En lo correcto en la parte teórica,
y en la parte vivencial. Pero es que no había teórica, es que el Evangelio era integral en él. Él era eso, es decir, él no era la Biblia aquí y Esteban ahí, es que esto estaba aquí. ¿Por qué lo llegaron a matar? Porque no pueden, No pueden separar, no podían separar. la esencia no la pueden separar. Y esa comunión que él tenía con el Señor, esa vida piadosa, lo único que podían hacer para ellos, no podían soportar esa sana doctrina que él traía. Hasta el punto que tenían que acallar esa voz que llegaba a su conciencia y les era molesta. Y es más que esa sana doctrina, es la sana doctrina juntamente con un testimonio. Con una vida. Claro, a Jesús no lo mataron únicamente por lo que decía, sino el cómo lo decía, el cómo permitía, ¿no?, que los niños vinieran a él, el cómo trataba a las personas. Eso era un odio porque obviamente, pues, evidentemente su vida, su testimonio ponía en contraste, como nunca jamás se ha visto, pues las obras de los hombres con las obras de Dios, ¿no?, en Cristo. Y al final, pues concluyeron en matarle porque es que era una reprensión constante. Y Esteban, en cierto modo, su manera de explicar el Evangelio con la sencillez, cuando lees el resumen que hace de todo el Antiguo Testamento hasta llegar al Mesías, es algo tan sencillo y explicado de una manera tan... Era tan sencillo, pero tan sublime, tan profundo, que solamente las mentes puras y limpias podían entenderlo. Saulo. El resto estaban, perdón que te corté, estaban tan envilecidos, pretendiendo adorar a Dios en normas, decretos, dogmas, que se aferraron no al Señor de la vida, sino se aferraron a la letra. Vosotros creéis que en ellas está la vida eterna, ¿no? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos se aferraron a la letra, se aferraron al strong, se aferraron a esto, pero no a esto. A sus conceptos, a sus definiciones. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Nosotros a veces, yo lo pensaba, nosotros estamos esperando el golpe en la puerta de la policía. Óyeme, ¿tú guardas el sábado? Sí, apresado y a torturarlo. No va a ser así. Una persecución hollywoodiense. Sí, porque hemos tenido conceptos y definiciones de lo que viene y lo tratamos de imaginar y tratamos de darle cuerpo, de darle vida, darle sensaciones, olores, sentimientos, sabores. No es así. No es así. No es nuestro concepto y nuestra definición. No va a venir el policía. Va a venir el hermano con el que tú partiste el pan. Y que a lo mejor te dijo, ay hermano, con un beso entregas al Hijo del Hombre. El hermano que te besa. Sí. ¿No? El hermano que te da el abrazo. El hermano que te saluda. O nosotros. Seremos. Vamos a ser los que vayamos, no. ¿Quiénes son? Ellos los que viven allá en ese sitio. A mí esto me llena de solemnidad de pensar y decir, el evangelio que hasta ahora he percibido en muchos sitios, lugares, no es. Y no estoy diciendo que yo lo tenga, no lo tengo, pero lo que estoy tratando de vislumbrar es un evangelio tan sencillo, porque la gente no llega a los pies del Señor, porque nosotros hemos creado una cantidad de obstáculos. Hemos puesto cosas delante del Señor. Hemos puesto anticristos delante del Señor. Que parece que para acercarnos al Señor hay que hacer una serie de esfuerzos y esto y lo otro, ¿no? Y en las iglesias a veces se ve mucho, ¿no? Cuando hasta llegar al púlpito, pues uno se levanta y se sienta 30 veces, ¿no? Yo te digo una cosa. Yo ya estoy cansada de todo ese lenguaje. Cierro, abro la Biblia. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué lees? ¿Entiendes? ¿Qué le dijo Felipe al etíope? ¿Qué lees? ¿Qué entiendes? Tú en tu corazón, ¿qué lees? ¿Qué entiendes? Ese temor a Dios es el principio de tu sabiduría.
¿O ese temor a Dios es el principio de tu condenación? Para mí es un punto de reflexión. Hasta ahora llevo 30 y pico de años en el Evangelio. Lo que he percibido es mi imagen más pequeña era un Dios que Ni te acerques. Ni te acerques, porque te va a coger, mejor dicho, y si estás mal parqueado, mejor dicho. Mis padres en esto trataron de cambiarlo, pero de todas formas estamos rodeados de un mundo religioso. El bagaje siempre se carga. Un mundo religioso que ha cargado con esto. Hubo 1260 años de oscurantismo. ¿Por qué? ¿Por qué dice de oscuridad? ¿Nosotros lo estamos repitiendo hoy? Claro que lo estamos repitiendo. ¿Ya hay hogueras? No las he visto encenderse con una llama literal, pero las he visto encenderse para muchas personas. En la respuesta, ¿no? que se da. Que damos nosotros incluso a veces. Porque nos tocan nuestras cajitas, nuestros ídolos, y reaccionamos de una manera en que encendemos la hoguera, lo quemamos y te entregamos al fuego eterno. Que era lo que decían los sacerdotes católicos cuando entregaban. ¿Te retractas? Lo siento, ¿no? Porque ¿qué le dijeron a Lutero en la dieta de Worms? Y esto tiene que ver con el temor que se tiene hacia Dios o el amor a Dios. ¿Qué le dijeron? Le dijeron, ¿te retractas de todo lo que tú has escrito? Dice que en ese momento él empezó a orar. Él había escrito cosas contra la iglesia, pero que eran la libertad religiosa de la cual nosotros gozamos hoy. Él le dijo, dejadme, y al otro día dio la respuesta. No fue el momento. Sí, necesitó aferrarse al Señor. ¿Nosotros qué hacemos? Inmediatamente, marcamos cosas. Necesitó esa oración, esa comunión con Dios para poder responder algo. Que era tan fácil para mí decir, no, probádmelo con la Biblia que estoy errado y ya está, ¿no? Pero él no lo hizo, porque no tenía que haber suficiencia propia en su corazón. Esa es otra cosa que nosotros cargamos, la suficiencia propia. ¿Querías leer Isaías 58? Sí. Termino con lo vale, sí, su respuesta fue, no me voy a retractar. Hasta mi conciencia es cautiva por la palabra de Dios. Y hasta que no se me pruebe lo por contrario. Las escrituras, pero había en él... Pero él no obligó, es decir, él, fíjate, la mentalidad de unos y la mentalidad de otros, ¿no? Los otros era mente sobre otra mente, ¿no? Mente sobre otra mente, es decir... porque él era un adicto, él había sido adicto a la organización católica. Sí, pero que me refiero que él... El miedo era que él se saliera y él le dijeron, los turcos están en no sé dónde, todo lo que se está causando, y tú ahora vienes a separar la iglesia. ¿Qué hizo Lutero? Luchó por una libertad que nosotros hoy en día, pues... Libertad de conciencia. A veces ahorcamos a las personas. Lo digo ahorcamos porque le apretamos el cuello. ¿Tú te retractas o no te retractas? Rápido, porque si no lo haces ahora pierdes... Sí. Queremos ver al otro pues retractándose, ¿no? Nos da igual, en cierto modo, digo nos da igual porque es el pensamiento, ¿no? Que muchas veces pues ha habido, que nos da igual que la otra persona crea o no crea eso de corazón. Lo que queremos es que finalmente pues con sus labios me honran, pero su corazón está en otra cosa. Sí, y es lo que querían de Lutero. Eso les da igual el corazón. Con tal que él dijera, mira, dejo de escribir los libros para que no se ofendan ustedes, sigo creyendo en la Santa Madre Iglesia, pero yo quiero hacer, con tal que él se quedara callado, pero en su corazón siguiera creciendo, ellos hubieran sido felices, pero ellos sabían muy dentro de sus corazones que había una llama que ellos no podían apagar. Eso que creció en Lutero, que se lo puso el Señor, que obró por medio de Lutero, creció para salvación, en un sentido,
nuestra, de Ujú. una libertad que gozamos hoy en día. Algún día ya hablaremos de lo que es la Lutero. libertad, sí, no, y la libertad de conciencia, todo eso, porque es un Sí, tema ya será un también, tema de sí, que tiene que, pero en resumidas cuentas, nosotros tenemos que ser cautivos de la palabra de Dios, pero no intentar que los otros sean cautivos de de, nosotros. es, O sea, ¿me entiendes, sí, no? O sea, una mente sobre otra mente, no una mente sí, gobernando otra que le mente. dejemos al otro que pueda respirar y Y pueda que pueda decir, tomar las decisiones por sí mismo al final. Si son erradas, pero que al menos las tome, que por, sean las que le nacen del corazón, ¿no? porque si no, tristemente Nos estamos volvemos, volviendo a la dieta de Walsh. tú decías, ¿no? Perdona, el que no conoce la historia tiende a No lo repetirla. vivimos, Entonces, por eso hacemos de esto como algo que no le damos la importancia que debería ser. ujú, Vamos a Isaías 58, el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aquí empieza a decir lo que nosotros tristemente hacemos, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto lo que hablamos y antes. oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí no se está refiriendo a los trabajadores porque yo tenga una empresa Ujú. y oprimo a mis trabajadores, ¿no? Aquí entiendo que está hablando de la conciencia de los demás. Ayunamos para lo que viene. He Ujú. aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad? ¿Por qué me detengo aquí un momento? ¿No es el ayuno que Dios quiere para nosotros? ¿Ver a las otras personas en esperanza? Está diciendo, desatar las ligaduras de impiedad. Cuando atamos a las personas con una ligadura, Ujú. la persona ya no puede respirar y le seguimos diciendo, pero dilo, ¿te retractas o no te Me retractas? recuerda, bueno, me lleva esto a cuando Jesús sanó al paralítico, dice, toma tu lecho, ¿no? Toma tu lecho y Sí, no peques, vete y no peques más. sí, bueno, eso se lo Anda. dijo a, bueno, Ajá. sí, pero, y los fariseos, ¿no? Estaban molestos porque esa persona había sido sanada. Es decir, no querían que esa persona fuera liberada de la carga del pecado, no querían liberada de, de- del- de su esclavitud física, sino que lo querían ver ahí, lo querían ver sufriendo, ¿no? Porque eso también era una manera de decir, esa persona tiene eso por sus pecados, y sin embargo nosotros andamos, porque había el concepto, ¿no? Que Para ahora también, clamar. el concepto que ahora también se tiene de que una persona cuando más físicamente deteriorada está, pues más pecados ha cometido, ¿no? Y el concepto era ese. Y por lo tanto ellos no podían ver eso, no podían ver una persona pues que era liberada. Eh, Les hería su conciencia, sí, 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 sí. les hería su orgullo. Ujú. Porque acordémonos que ellos cuando ayunaban lo proclamaban. Sí, sí, sí. O sea, nosotros lo hacemos de otra manera, ¿no? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Yo llego acá y digo, ¿dónde está esto? ¿Dónde está? Yo lo quiero ver. Vas a la organización, bueno, no quiero nombrar, es que
No quiero entrar ni en lo personal ni nada porque sé que todos nos hemos montado en ese lenguaje. Todos estamos bebiendo del vino de Babilonia. Y todos estamos inconscientemente, y yo no juzgo a las personas, porque yo también he estado en ese atar a los demás, en ese oprimir a los demás. Pero ayunamos y decimos cada día, Señor, nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? O sea, si te detienes aquí, te pregunto, ¿te sabes los 2300 tardes y mañanas? Sí, Sí. pero coges al hermano Claro, afuera te y sabes la Biblia del derecho y del revés, pero luego, ¿dónde está la esencia del Evangelio, el no? deudor, ¿Dónde está la parábola del deudor, ¿qué pasó? A él se le fue perdonado, pero el otro vino y le debía algo y fue y lo ahorcó. Ujú. Estoy Sí, 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 traduciéndolo a sí. mis No, palabras no, porque pero ahora no la tengo toda completa en mi mente. Nos perdona el Señor nuestras iniquidades, nos llama con ternura, con lazos de amor. Pero nosotros viene alguien y nos debe, mejor dicho, pobre, no, es que ni los ojos le quedan buenos. sí, sí, sí. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Qué es no esconderme de mi hermano? Simplemente estamos hablando de la pobreza física. Ujú. Esto es más profundo. Necesitamos hoy en día una agudeza mental y ese colirio para poder llegar a discernir las cosas. ¿Por qué la pueden entender los niños? Porque no tienen la mente tan trastocada El como la bagaje, a tenemos ellos no les han nosotros. tocado la mente como a nosotros. ¿Por qué esto no lo ponemos en práctica? Pero vamos y cogemos a las personas el sábado, lo tienes que guardar. Ujú. Y es de las 6 de la tarde a las 6. Y todo al final se vuelve eso, conceptos, definiciones, ideas, yo tengo la verdad, qué mal está. Pero esperemos, tristemente, que se empiece realmente a encender el fuego de la persecución verdadera. Sí, bueno, esta es, sí, Este es física, un ¿no? previo, ¿no? Sí, Pero sí, es un previo. la persecución física, ¿no? ¿Cómo vamos a responder nosotros? Como Esteban o como ¿Podremos coger y Moisés. ahorcar a las otras personas? Ujú. ¿O quedaremos avergonzados por nuestro comportamiento? ¿Dará mucho que decir nuestros modales porque alguien me diga, ah, tú eres de ellos? Y como Pedro, Cu- tener que decir las cosas obscenas para poder defender mi causa. Y ahora, claro, ahora es muy fácil, ¿no? Decir, ¿no? Como Pedro dijo, que todos no, yo estaré ahí, yo no te voy a negar, Somos ¿no? esos. Y ¿Y, cuando llegue y el momento, qué respuesta será? ¿La el, de Moisés a en los el 40 viejo años pacto, ¿no? del viejo pacto o la de Moisés en el nuevo pacto? ¿La de Esteban, la de Cristo o la de los de la dieta de Worms, los que mataron a Juan Hus? Pasamos de ser juzgados a ser inquisidores. Yo hoy en día veo muchos inquisidores. Que ya hablaremos también De qué es la Inquisición, sí, ¿no? bueno, Inquisición y la Pero mentalidad quizás inquisitora, inquisitiva, ¿no? sí, Que tiene que ver, que hay ahora. pero realmente podemos llegar a decir, a desatar esas ligaduras. El pobre, el Ministerio de Curación habla mucho de la cura del alma. Habla de cómo es un brote pequeño en una planta, que cuando tú lo quiebras, ya olvídate que eso vuelve a ser bueno. ¿A qué se refiere esa planta que está creciendo con un ser que a lo mejor está con un deseo? Nosotros venimos y le partimos y le tronchamos. Nunca vuelve. No se sana. Cuando has visto que una planta tú la cosas y funciona otra vez, hay injertos, pero eso es un proceso. Los clavos en la puerta, la madera vuelve a ser igual, tú la resanas.
pero los huecos quedan. ¿Estamos nosotros siendo clavos o estamos resanando? Y con esto me refiero a que no es volvernos alcahuetes, no es volvernos, pero no ser los que atamos con ligaduras. A mí me está diciendo la palabra de Dios. Lo que ha pasado es que nosotros cogemos la palabra de Dios y leemos esto para nuestro acomodo. Y eso a veces ya ni lo leemos, ¿no? Porque vamos a la parte donde hay sustancia para poder herir al otro. Debatir, ¿no? Dice el ayuno, aquí lo dice, ¿no? Si aquí otro... que para contiendas y debates ayunáis, ¿no? Y entonces, como esto realmente para un debate como no me sirve, ¿no? Y me sirve pues otros textos, sí, pues sí. Ahí vamos, ¿no? De las escrituras. Nos gusta la candela. Sí, la carne. La, ¿no? carne, la grosura. Sí. Todo lo que es vil, tristemente, y bajo, donde entramos a herir con el puño y el dedo amenazador, casi que no somos conscientes en el momento en que estamos haciendo eso porque nuestra mente se bloquea y se afiebra. Entonces vemos al otro y es la imagen de Dios, pero me da igual. Sí, pero la parte esencial del Evangelio no la queremos ver ni en pintura. Pero es que también nos pasa con... Esto es lo esencial. No, a esto me refiero, pero es que esto pasa también con el espíritu de profecía. Es decir, nos encanta el conflicto de los siglos. Vamos, bueno, que a mi modo de entender es el segundo libro más importante que se ha escrito en la historia después de la Biblia, ¿no? Pero no lo sabemos leer. No lo sabemos leer. Pero sí que es cierto que nos encanta el conflicto de los siglos, nos encanta... Porque somos bélicos también. El deseo de las gentes, nos encanta... Pero luego el libro de la educación, bueno, eso para que tenga hijos, ¿no? El hogar cristiano, pues mente, para que tenga... carácter y personalidad. Sí, es decir, lo que entraña al ser, eso no lo queremos... Perdón, eso no lo queremos ver ni en pintura. Pero yo te pregunto una cosa, ahora que tú has dicho eso. El conflicto de los siglos... Fuera de su contexto, descontexto. Es decir, cuando lo miramos con esa mente griega, pues nos encanta en ese sentido. En la vida cristiana, si yo te amputo un brazo, ¿tú puedes vivir? ¿En la vida? Cristiana. Si te quito un brazo, ¿puedes vivir? No, porque el Evangelio es integral. ¿Entiendo yo? Podrías vivir. Podrías vivir, porque si a mí me amputan un brazo, yo puedo vivir. En la vida... No, y pasa en el Evangelio también. Pero ya no soy lo que salió de las manos del Creador. ¿A qué me refiero? Esto es tan profundo que solamente cuando nosotros nos dejemos guiar por el Señor vamos a entender que el Evangelio no es ir desmembrando lo que a nosotros nos parece que es desmembrable. Sí, a mí me pueden quitar ahora el brazo o el antebrazo y yo puedo ir siguiendo, pero ya no soy el mismo ser. Emocionalmente, ya no soy. Físicamente, mi cuerpo pierde una estabilidad. Cuando me voy a caer, tengo las dos manos. ¿Puedo seguir viviendo? Sí, mi corazón puede seguir latiendo. Pero ya no soy ese ser que salió de fábrica completo. ¿A qué me refiero con esto en el Evangelio? Podemos vivir con una pierna de palo, o bueno, hoy en día hay prótesis, ¿no? Lo que hacemos con el Evangelio. Dejamos lo que también es importante para vivir con una pierna de palo y siempre estar cojeando, pero el plan original no fue así. ¿Cuándo vamos a entender? ¿Cuándo? A mí la angustia es ¿cuándo vamos a entender que en el principio no fue así? Ya no podemos seguir sacando excusas y diciendo, no, es que como por causa del pecado, pues, por causa del pecado yo soy así y voy a seguir pecando y seré así hasta que Cristo venga. Entonces, yo soy así, no me pueden cambiar. En el principio no fue así. El Señor tuvo que dejar muchas cosas, tuvo que permitir, pero en el principio no fue así. Ha permitido que nosotros cojamos a los otros y los ahorquemos. Él podría actuar
cuando nos metemos con una persona indefensa, a lo mejor no tiene cómo defenderse y la volvemos papilla, puré o como se dice aquí, Sí, no sí, sé, sí. la volvemos harinita. Es que no, la pasas por la zaranda y la zaranda queda limpia. El otro queda exterminado y nosotros nos vamos a dormir. ¡Uy! Lo vencí. Lo vencí. Pero ayunamos, cogemos la Biblia y cantamos. Y oramos y tristemente no somos conscientes de que estamos hiriendo a lo mejor a la niña de sus ojos también. Nosotros somos su iglesia, la niña de sus ojos. Y donde 2 o 3 están en su nombre, Ahí está él. no son templos, no son sitios, no son habitáculos, son corazones. Entonces, para terminar, Sí. dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando nosotros, y para terminar, cuando nosotros lleguemos a decir, ya no vivo yo, porque ya no vive en mí egocéntrico, y sea todo alterocéntrico. No me quedó nada para mí. Que Dios no se quedó nada para él. Él lo dio todo, ¿no? Nosotros nos quedamos. Dio a su hijo unigénito, ¿no? Lo dio todo lo que había en el cielo. No dejó una reserva de algo, ¿no? De su amor. Lo dio todo. Y dio lo único que tenía, que era su único hijo. Y hasta que tampoco no entendamos esto, siempre... No entendemos lo que es la salvación. Algún día hablaremos de esto. Y la preocupación debe ser que ojalá las tentaciones que vienen a nuestra vida, cuando dice que Él no ha dejado tentación que no haya salida, porque Él quiere que preparemos ese corazón. Se te puede caer una cosa en el pie, estás haciendo algo en el día y tú dices, uy, me dolió, pero ya está así, o sea, esa cosa te puedes enojar con ello, pero no reaccionas, como cuando alguien hiere tu orgullo. Y yo siendo sincera, lo que más se hiere los orgullos es lo que no es en el mundo. Ojo lo que te estoy diciendo. Es en la iglesia. Es en el lenguaje religioso. Hermano, yo tengo la verdad. Y el otro jalando y diciendo, como los dos burros que van para sí, y es lo que la caricatura, ¿no? Y es lo que más cuesta, ¿eh? De vencer, ¿no? De sanar, ¿no? El orgullo. Cuando te tocan el orgullo, cuando... Es lo más, para mí, el Señor dice que lo que más aborrece, ojo lo que digo, no es el borracho que está ya perdido en el alcohol, porque ellos son los que van a ir delante de nosotros. ¿Por qué van a ir delante? Porque el día en que ellos entendieron esta verdad, la abrazaron no pusieron la cuestionaron, no la cuestionaron, no cogieron al otro y lo ahorcaron. no se fueron a la strong para analizar, sino que aceptaron la palabra tal cual es. El ladrón en la cruz. Aceptó la palabra tal cual es. ¿Cuánta Biblia le había enseñado el Señor Jesús al ladrón en la cruz? ¿Cuánta? ¿Cuánto de la Biblia? Y con esto no quiero decir, lo que estoy diciendo es que las personas puras y sencillas que a veces vemos, que tú dices, uy, no, pero este no se va a salvar, mira, hace esto, irán delante de nosotros. ¿Y nosotros qué? Con esto, para contiendas y debates ayunamos, nos vamos a quedar contemplando nuestras obras acá, diciendo, yo no me dejo porque es mi orgullo. Es para reflexionar, porque es de los pecados, creo que más aborrecibles. Es la presunción. Es el rechazo voluntario de decir, yo soy el que gobierno acá. Y el Señor dice, bueno, Faraón, ¿qué hizo Faraón? No lo dejó ir, murió su hijo, tuvo que pasar todo. Lucifer.
Lucifer, no lo acepto. Ojalá el Señor nos permita que esta reflexión a la que hemos llegado hoy, que no ha sido nada planeado, nada organizado, que me refiero a que el enemigo no ha podido meter mano, decir, estos estaban estudiando aquí, pues mira. Me anticipo, ¿no? Por eso dice que hay cosas que es mejor que no planeemos ni digamos, porque Él ya sabe y toma nota, eso está en el conflicto de los siglos. Sí, que Él toma nota de lo que uno va a decir, ¿no? Va a presentar y entonces él toma ventaja sobre eso. Y... te da sueño, te da hambre, quieres ir al baño. Ahora lo que pienso es que digo, en nuestra mente había un deseo por querer compartir algo. Sí. Y ojalá que pudiéramos cada día poderlo compartir y que el Señor nos ayude a llegar a ver a todo el mundo en esperanza. Ese es mi deseo. Esa es nuestra oración, a ver todo el mundo en esperanza. Así que nada, ya haremos... ya seguiremos con la ayuda de Dios. Haciendo más oramos para que todos seamos ungidos con ese colibrí. Que así sea. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.